Tribunal Constitucional esa resolución que previsiblemente, como usted ha dicho, se adoptará el próximo día 9. Buenas noches. El Tribunal Constitucional permite finalmente la celebración del Pleno en la que los independentistas debatirán y votarán la desconexión de Cataluña con España. Lo vemos ya en las 5 W. Tras la admisión de los 3 recursos de amparo presentados por el Partido Popular, Ciudadanos y el PSC, el Tribunal Constitucional ha decidido dar luz verde a la celebración del Pleno parlamentario en el que se votará la resolución que permitirá a los independentistas iniciar el proceso de desconexión previo a la declaración unilateral de independencia en Cataluña. La fecha elegida no es casual. El 9 de noviembre los independentistas celebran el primer aniversario de la consulta ilegal impulsada por Artur Mas y por cuya convocatoria se juzga al presidente de la Generalitat en funciones y a 2 de sus consejeras. Además, esa fecha se producirá también la votación de investidura del presidente catalán a la que la CUP se opone. Que un tribunal permita la celebración de un pleno en un parlamento autonómico para votar una proposición manifiestamente anticonstitucional es un caso inédito en el constitucionalismo europeo hasta el momento. Más aún si quienes quieren la independencia son mayoría en escaños, pero minoría en votos, por lo que la voluntad mayoritaria de los catalanes, en un 52%, no estaría siendo respetada por el Parlamento de todos los catalanes y cuya mayoría social es contraria a la resolución de independencia. En el Pleno se debatirá primero y se votará después si finalmente la Generalitat sigue adelante con su desafío independentista. La votación se llevará a cabo de manera secreta por exigencia del bloque independentista, que teme que el voto a mano alzada les perjudique judicialmente. El presidente del Gobierno ya ha anunciado que recurrirá de manera urgente si el Parlamento aprueba la resolución independentista. Para ello convocará un Consejo de Ministros extraordinario inmediatamente después de la sesión plenaria. Sexta W, ¿cómo debería actuar el Gobierno ante este último desafío? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Quitémosle el condicional, porque no se trata de lo que debería hacer el Gobierno, sino lo que debe hacer, y que, por cierto, aún no ha hecho. Y, en este caso, si es apropiado el condicional, sí debería haber hecho, entre otras cosas, para evitar que la situación y el proceso degenerasen hasta el punto de casi no retorno en el que nos encontramos. Lo que el Gobierno debe hacer, si se sustancia la resolución parlamentaria de desconexión con España, es aplicar la ley ejecutivamente, que para eso está investido de legitimidad y poder, y dejarse de dilatorios recursos ante los tribunales que solo contribuyen a proporcionarle a los separatistas la preciosa munición del tiempo para maniobrar. El Gobierno debe hacer lo que no hizo el pasado 9 de noviembre con el referéndum de independencia, o sea, evitar con la fuerza de la ley, sí, con la legítima fuerza de la ley, que la desconexión con España se sustancie en hechos concretos. De celebrarse hoy las elecciones, el Partido Popular ganaría los comicios con el 29,1% de los votos. Es el resultado de la última encuesta del CIS, que coloca al PSOE como segunda fuerza con el 25% de los sufragios. Ciudadanos se afianza en un tercer lugar con solo 9 puntos menos que los socialistas, y Podemos sigue desinflándose en intención de voto y tan solo conseguiría el 10% de las papeletas. Para Alfonso Guerra es una pena que a día de hoy las encuestas solo valgan para promocionar partidos. Pero las encuestas se crean para pronosticar lo que puede ocurrir. Ya no. Ahora se usan solo para promocionar a un partido o a otro. Me casa muy poco que el ex jefe del Estado Mayor español defienda el derecho a decidir. Palabras de la exministra de Defensa, Carme Chacón, de quien fuera Gemaz con Zapatero, Julio Rodríguez, y quien se ha convertido en el último fichaje estrella de Podemos. Hoy, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha advertido a Rodríguez que no puede hablar de política antes de ser cesado como militar. Pero yo creo que un general en la reserva sometido a la disciplina militar, mientras no sea cesado y pase al retiro donde pierde su condición de militar, yo creo, y él también estoy seguro, debería esperar a que eso se produjese para manifestar, digamos, sus posiciones políticas. Eso. Reino Unido y Estados Unidos aseguran tener información de la presencia de una bomba en el avión ruso que se estrelló en el Sinaí. Hoy el Reino Unido evacuará a 30.000 británicos de Egipto, además de cancelar todos los vuelos procedentes de un balneario con destino a aeropuertos británicos. Desde el Estado Islámico insisten en reivindicar que fueron ellos los que derribaron el avión en coincidencia con el aniversario de su declaración de lealtad a los islamistas.
Asociaciones independentistas inundaron ayer el Camp Nou desveladas en protesta por las sanciones de la UEFA. El vicepresidente primero del Barça, Jordi Cardoné, se ha mostrado orgulloso por la reacción del público y ha aportado optimismo ante posibles represalias por parte del máximo organismo europeo. Descartan que se pueda cerrar el campo, ya que desde el principio, asegura, han actuado como colaboradores. Por su parte, Bartomeu apela a la libertad de expresión. ¿Es punible lo que ayer ocurrió en el Camp Nou? Se lo preguntaremos al abogado penalista Juan Ignacio Fuster Fabra en el Corruptómetro. Y en los deportes, Juanma Pérez Noya, Karim Benzema finalmente ha sido imputado. Sí, efectivamente, ayer nos llegaban informaciones contradictorias, no sabíamos si iba a ser imputado, si estaba declarando solamente como testigo. Bueno, pues finalmente la Fiscalía francesa, la Autoridad Judicial de Versalles, le ha imputado. Estamos viendo estas imágenes de marca exclusivas en las que vemos cómo ha llegado hasta Madrid el delantero galo. Ha estado declarando durante todo el día de ayer, durante la mañana de hoy, ha pasado la noche en el calabozo y se le acusa, está imputado por complicidad en un intento de chantaje, por participación en asociación de malhechores. Ha quedado en libertad bajo control judicial. En el tiempo de deportes sabremos mucho más de este asunto. El Partido Popular ganaría hoy las elecciones generales con el 29% de los votos, según la última encuesta del barómetro del CIS. Además, los populares siguen aumentando su distancia con los socialistas, que se quedan, según la encuesta, con el 25% de los sufragios, 9 puntos por delante de Ciudadanos, quien se afianzaría en los sondeos como tercera fuerza política. El partido de Albert Rivera conseguiría, según el CIS, el 14% de los votos, mientras que Podemos pierde 5 puntos respecto al mes de julio, quedándose tan solo con el 10% de respaldo en las urnas. En cuanto a valoración de los líderes, Sánchez aventaja a Rajoy en cuanto a popularidad, aunque ambos suspenden. Quedan excluidos de la encuesta del CIS los líderes de Podemos, Pablo Iglesias, de Ciudadanos, Albert Rivera, y de UPyD, Andrés Herzog, por no ser portavoces parlamentarios. Para el presidente del Gobierno, los datos del CIS les animan a seguir trabajando en la misma línea. Rajoy ha manifestado su intención de recuperar la confianza de los españoles antes de las próximas elecciones generales, al tiempo que ha recomendado a los ciudadanos no jugar con las cosas de comer porque, dice, las cosas están mejor. Esta encuesta a nosotros fundamentalmente nos anima a seguir trabajando, es decir, como eso nos lo tomamos. Es una encuesta más, muy importante, nos anima, creemos que hemos pasado una legislatura difícil, el Gobierno ha tenido que tomar decisiones complicadas. Satisfechos en el Partido Popular y resignados en el Partido Socialista, desde donde hacen una lectura optimista de la encuesta. Para el secretario general de la organización, César Luena, el sondeo conocido hoy es la prueba de la recuperación del PSOE. Luena destaca que su partido es el primero en intención de voto y que la recuperación de su electorado es permanente. ¿Y qué es para mí lo importante y lo que se constata en el CIS de hoy? Que el líder mejor valorado es el líder del Partido Socialista, que el partido que prefieren los españoles para gobernar es el Partido Socialista, y que el partido que más intención directa de voto en España es el Partido Socialista. No tan optimista se ha mostrado el exdirigente socialista Alfonso Guerra, quien ha lamentado que las encuestas solo sirvan para promocionar a determinados partidos. Pero las encuestas se crean para pronosticar lo que puede ocurrir. Ya no. Ahora se usan solo para promocionar a un partido o a otro. Para analizar el barómetro del CIS nos acompaña en plató el sociólogo Rubén Tamboleo, a quien ya saludamos. Señor Tamboleo, buenas noches. Muchas gracias. Antes de nada, ¿qué le parece la encuesta que acabamos de conocer, la del barómetro del CIS? Bueno, era una encuesta, además de esperada, es una de las encuestas más difíciles que ha habido en toda la historia del CIS, que está desde finales de los años 60. Es una de las encuestas más difíciles porque la situación está cambiando mucho y además hay partidos políticos emergentes que no tienen lo que se conoce como recuerdo de voto. Como no tienen lo que se conoce como recuerdo de voto, es muy difícil poder hacer cálculos probables de verdad. Y luego también decir que es una encuesta, es el momento de hoy. O sea, que no es muy fiable esta encuesta, ¿no? Todavía es muy volátil, la gente cambia de opinión constantemente. Sí, eso es una de las cosas, que nadie espere que con todavía a casi 2 meses de las elecciones se pueda prever el resultado, porque hay cosas que todavía pueden cambiar. Es decir, que ha subido, por ejemplo, el número de indecisos. ¿Diría usted que cuanto más cerca nos encontremos de la fecha de las elecciones serán más fiables las encuestas, o considera que no tiene nada que ver? Bueno, en la pregunta de los indecisos nos podemos encontrar que tenemos hay gente que de verdad pueda estar indecisa y gente que simplemente no quiere declarar lo que va a votar.
Entonces son cuestiones distintas y que se escondan por ahí. La gente no quiere declarar, ¿la gente miente en las encuestas? Sí, miente abiertamente y eso también depende de la calidad de la propia encuesta. Pero la gente miente porque aunque vengan incluso a tu casa, o sea, por teléfono, la del CIS es puerta a puerta, si no haces bien el cuestionario y una persona está a la defensiva, pues no te va a decir algo que puede considerar íntimo y además que es personal y el secreto como tu voto. Bueno, ahora iremos a lo de las encuestas cocinadas, cómo se hacen, cómo no, pero acabamos de escuchar algunas declaraciones, por ejemplo, la de Mariano Rajoy, que está contento con estos resultados que le otorga el CIS. César Luena, los socialistas también dicen que están contentos. ¿Tiene motivos el PP con esta encuesta para estar contento y el PSOE porque sigue en caída libre? En el caso de los dos hay que distinguir dos tipos de mensajes. Uno, el que se pueda hacer para, vamos a decir, la galería o la prensa, y otro el mensaje interno a lo que sería la jefatura para hacer un análisis estratégico. Hacia la prensa, pues tú tienes que mantener, por así decirlo, la moral de la tropa y animar a la gente. No les puedes desanimar y tienes que decir que las cosas van bien. Pero dentro está claro que, en este caso, dos representantes de lo que era el viejo bipartidismo, si hacen un análisis sincero con la gran cantidad de millones de votos que parece ser que han perdido y en el caso del PSOE que no recupera, estar satisfecho sería una conclusión bastante difícil. Y respecto a Ciudadanos, que se sitúa ya en la mayoría de encuestas como tercera fuerza, ¿cree usted que han tocado techo? Bueno, Ciudadanos está creciendo muy rápido. Ciudadanos es un partido que ya lleva casi 10 años funcionando, desde el año 2006, y ahora está en su momento de expansión nacional. Hace 4 años también se presentó a las elecciones y no consiguió tan buenos resultados. Ciudadanos tiene posibilidades de crecimiento en la franja de edad la más mayor, que es la que más conserva su voto, en el sentido de que vota lo que siempre ha estado votando, y en la parte rural, que tampoco no ha penetrado y podría ahí llegar a ganar también en otros partidos. Pues una última cuestión. Muchos medios acusan al CIS de ser una encuesta cocinada. Para que lo entienda todo el mundo, ¿qué es una encuesta cocinada y cómo se cocina una encuesta? Todas las encuestas están cocinadas. ¿Están cocinadas por qué? Porque, como decíamos antes, la gente no dice simplemente o no es reacia a decir lo que va a votar finalmente o lo que tiene pensado además. Entonces hay cálculos o matemáticos o proyecciones. Una del CIS habitual es la de voto más simpatía u otra serie de correcciones que se hacen para intentar estimar en base a que la gente miente qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Que incluso en el recuerdo de voto, es uno de los valores más interesantes, en el recuerdo de voto la gente aparece un 15% de gente que no recuerda haber votado al Partido Popular y otro porcentaje de gente que no ha votado al Partido Socialista. Entonces, si esa gente ni siquiera aparece, pues ahí ya estás obligado a eso que sería la cocina en todo este tipo de estudios, y a partir de ahí pues cada gente, cada equipo de profesionales tiene una determinada técnica y son como intentan, a través de mezclando distintas preguntas, intentar llegar a una estimación más adecuada. Pues señor Tamboleo, muchísimas gracias. Esperamos poder contar con su análisis cuando se vayan acercando más las elecciones. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. El último fichaje de Podemos sigue generando titulares. Quien fuera el jefe del Estado Mayor español, con José Luis Rodríguez Zapatero, se muestra satisfecho y confiado en las buenas expectativas de la que es ya su nueva formación política. Tanto es así que Rodríguez ha manifestado que Podemos es el único partido que representa un cambio en la sociedad para un país mejor. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha reprochado a José Julio Rodríguez que haya manifestado posiciones políticas antes de ser cesado como militar. Morenés también ha recordado que un general en la reserva está sometido a la disciplina militar. Pero yo creo que un general en la reserva sometido a la disciplina militar, mientras no sea cesado y pase al retiro donde pierde su condición de militar, yo creo, y él también estoy seguro, debería esperar a que eso se produjese para manifestar, digamos, sus posiciones políticas. Eso. Eduardo, ¿qué te parece que el jefe del Estado Mayor de la Defensa fiche por Podemos? Pues ahora mismo te lo explico, Beatriz. El general del Ejército del Aire, Julio Rodríguez, se ha pasado con armas y bagajes a Podemos, puesto que en su calidad de ex jefe del Estado Mayor de la Defensa no es aventurado suponer que pondrá a disposición de sus amos políticos el inmenso caudal de información sensible y de conocimientos sobre los ejércitos españoles que los neobolcheviques de Podemos han mostrado tanto interés en destruir, empezando, y no es broma, por la cabra de la Legión. El general Julio Rodríguez ha traicionado a los vivos y a los muertos, porque Podemos tiene firmes alianzas políticas y emocionales con partidos filoetarras que llenaron los tanatorios de España de camaradas de armas del general Rodríguez, cuyos féretros estaban cubiertos con la bandera que tanto odia Podemos y que recibieron cristiana sepultura, sí, cristiana sepultura, mientras lloraba el himno nacional que Pablo Iglesias, el jefe del general Rodríguez, califica de casposa pachanga fascista. He ahí a tus nuevos camaradas, Rodríguez.
Roma no pagaba traidores. España sí, y muy bien, por cierto. Julio Rodríguez era piloto de caza. Por favor, que nadie acuda en Podemos al recurso facilón de llamarle el Barón Rojo, porque Manfred von Richthofen era un héroe, un caballero y un aristócrata. Julio Rodríguez es solo un plebeyo y como tal se ha comportado. Según fuentes cercanas a Esquerra, la CUP habría pactado investir a Artur Mas como presidente de la Generalitat si este acepta asumir el papel de presidente florero. Así lo habría trasladado la dirección del partido a sus mandos intermedios, afirmando que está todo arreglado. Según estas mismas fuentes, Mas no sería investido en primera votación, sino que probablemente sería tras las elecciones generales. La condición de la CUP para investirlo es que el presidente no tenga mando, que sea simplemente un cargo representativo. También estoy convencida de que este acuerdo llegará a última hora, porque todos los acuerdos de este momento tan histórico y tan trascendental que vivimos los últimos años, sobre todo 3-4 años, llegaron a última hora. El Tribunal Constitucional permite que el Parlamento catalán debata la moción independentista. Así lo ha decidido por unanimidad el Tribunal, tras admitir a trámite hasta 3 recursos de amparo presentados por el PP, el PSC y Ciudadanos, que pedían la suspensión del Pleno como medida cautelar. El Pleno ha acordado igualmente dirigirse al Parlamento de Cataluña para que en un plazo que no exceda de 10 días remita certificación o fotocopia de las actuaciones parlamentarias correspondientes a los acuerdos impugnados. Lo más importante es estar, con perdón por lo que voy a decir, en lo que es verdaderamente importante. Y hay una decisión que sin duda hay que hacer, que es recurrir al Tribunal Constitucional esa resolución, que previsiblemente, como usted ha dicho, se adoptará el próximo día 9. En absoluto, lo que hay es la firmeza en la defensa del Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional tiene que resolver hoy unos recursos de amparo presentados por partidos políticos, por grupos parlamentarios en el Parlamento de Cataluña, y lo hará con toda seguridad, pues como lo ha hecho siempre, en la defensa de la Constitución. Es correcta la decisión del Tribunal Constitucional de permitir que un Parlamento autonómico debata y vote la independencia de Cataluña. Lo sometemos al escrutinio de Eduardo García Serrano y José Antonio Fuster. Empieza Fuster. Pues desgraciadamente, claro que es correcto porque lo que no podemos hacer es impedir que cometan el delito. Deben cometer el delito para que en ese caso actúe. Primero el Gobierno, que es el que tiene la obligación de actuar, el Poder Ejecutivo en este caso, y luego ya, si eso, el Tribunal Constitucional. Lo que no podemos hacer es, como hacía en el informe de la minoría, aquella gran relato de Philip K. Dick, lo que no podemos hacer es presuponer. Así, mi querido y nunca bien admirado José Antonio Fuster, si el Parlamento catalán decidiese debatir, volver a poner en vigor la esclavitud o legalizar el Ku Klux Klan, aunque solo fuese en una proposición parlamentaria, ¿deberíamos consentírselo? Hay cuestiones que incluso en su grado de potencia deben ser prohibidas. Habría que dejarles, Eduardo, habría que dejarles para que cometieran el delito. Si es lo principal es que nosotros veamos qué es lo que hacen y entonces se actúe. Pero lo más importante, de verdad, de todo, es no permitir que el Gobierno del Partido Popular se vaya a rosita, sino que asuma su responsabilidad, que no utilice al Constitucional para mandar a la cama a los niños. Vamos a ver, querido José Antonio Fuster, el Tribunal Constitucional no debe autorizar de ninguna manera un debate parlamentario en el que se va a decidir si rompemos o no España. Eso no puede autorizarlo de ninguna manera ningún Tribunal Constitucional que tal nombre merezca en la Europa civilizada. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, espera la orden de Moncloa para cerrar el grifo del Fondo de Liquidez Autonómico a Cataluña. Lo dejaba claro ayer al afear a Artur Mas, diciéndole que no es de recibo dejarse llevar por veleidades independentistas, acogerse a un fondo de rescate autonómico y mover a la vez los hilos para desconectarse de España. Cataluña necesita la ayuda del Estado. De hecho, el gobierno que preside Artur Mas acaba de pedir 2.300 millones de euros para antes de final de año en el marco del Fondo de Liquidez Autonómica. Y hoy mismo, su consejero de Economía, Mas Colell, ha exigido el desbloqueo de la FLA, un fondo que asegura lleva congelado todo el año.
Mientras que los independentistas insisten en reiterar uno de los eslóganes que más rédito electoral les ha proporcionado, como es el España nos roba, desde el Gobierno acusan a los separatistas de deslealtad y de mentir sobre las aportaciones del Estado a las arcas catalanas. ¿Quién miente? Hemos buceado en las cifras del Fondo de Liquidez Autonómico. Eurico Campano, ¿qué es el Fondo de Liquidez Autonómico? ¿Qué es el FLA? ¿Cuáles son sus cuentas? ¿Y cuánto se destina exactamente a Cataluña? ¿Qué tal, Beatriz? Mienten los catalanes, evidentemente los independentistas catalanes. El Fondo de Liquidez Autonómico no es más que un préstamo a 10 años concedido a las comunidades autónomas, además con un periodo de carencia de 3 en los que solamente tienen que abonar intereses. Hasta el año 2005, como podemos ver en la pizarra que tienen en sus monitores, Cataluña había recibido 37.487 millones, Valencia 24.740 y Andalucía 18.286. Han sido las comunidades autónomas más mimadas. Las que menos dinero han necesitado han sido Extremadura, que ha recibido 580 millones, La Rioja con 143 y Madrid con 89 millones. En cuanto a... Ahí está. Hasta junio de 2015 el porcentaje ha sido de un 34,86% para Cataluña del dinero total, un 17% la Comunidad Autónoma Andaluza, un 23% Valencia, por ejemplo, y Madrid una cantidad ridícula, un 0,082%. Como se ve, las más cumplidoras y las menos cumplidoras. En cuanto a este último ejercicio, del último que tenemos datos, los catalanes de momento han recibido 8.258 millones, la Comunidad Autónoma de Valencia 7.168 millones, Castilla-La Mancha 1.025 frente a 736 millones de La Rioja, 416 millones de la Comunidad Autónoma Murciana. Cataluña exige todavía el 33% del Fondo de Liquidez Autonómico que resta, 2.300 millones de los 7.000 que faltan aún por repartir. En Roma no se habla de otra cosa. Las impactantes revelaciones que hacen los libros Avaritia y Vía Crucis, publicados estos días, que destapan supuestos escándalos económicos en las cuentas de la Santa Sede. Pese a que desde el Vaticano se afirma que no hay nada nuevo, sino que se profundiza en hechos conocidos, no deja de llamar la atención la posibilidad de lo que se diga en los libros sea cierto. Analicemos el contenido de los mismos con el director de Info Vaticana, Gabriel Ariza. Gabriel, muy buenas noches. Buenas noches. Primero de todo, en primer lugar, ¿te sorprende lo que estás pudiendo leer en muchos medios las últimas horas sobre los supuestos escándalos económicos relativos al Vaticano? Me nos sorprende porque sí que es verdad que había muchos temas que se habían sugerido, se habían publicado, pero no deja de ser un dolor muy grande para los católicos que el Vaticano sea objeto de escándalos de estas características, y creo que es muy positivo que salgan a la luz, ¿no? Porque dan la oportunidad al Papa para poder proceder a la limpia de todas esas cuestiones. Cosas que se sabían a medias, pero vayamos ya por partes. Empecemos por, en Avaritia, por ejemplo, se denuncia el gran negocio que hay en torno a las beatificaciones y a las canonizaciones, y en concreto cifra en 482.000 lo que costó canonizar a la española Francisca Ana de los Dolores, y añade también que la rapidez de los procesos de elevar a los altares está relacionado pues con la cantidad, con las cifras, con lo que se paga. O sea, cuanto más pagas, más rápido te beatifican o te canonizan. Sí, este tema es particularmente grave porque no hay que olvidar que las beatificaciones y canonizaciones son quizá de las cosas más sagradas que hace la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, que haya corrupción en algo tan bonito como el hecho de que la Iglesia eleve a los altares y declare que una persona está en el cielo, pues no deja de ser desalentador para los católicos. Sin duda, esta publicación, como el asunto que ha salido a luz también en la misma línea, que señala que efectivamente postuladores de causas pedían anticipos de 40 o 50.000 euros a las familias o a las instituciones religiosas que promovían la beatificación de su fundador, pues es particularmente doloroso, sin duda. Otro caso que llama mucho la atención y que es particularmente doloroso, del 100% del dinero que el Vaticano recauda para misiones, para obras caritativas, solo el 20% llega a su destino final, el 80% restante, según estos libros, se malversa. ¿Cree usted que prueba de ello es que el ático, por ejemplo, del cardenal Bertone se construyese con dinero que teóricamente iba destinado a un hospital infantil? No, son temas independientes. El óvulo de San Pedro, efectivamente, es el dinero que los católicos de todo el mundo envían a Roma para las obras de caridad del Papa. Y sí que es verdad que la gran estructura económica y administrativa que hay en la Santa Sede hace que efectivamente, que el 80% del coste se vaya en gastos de funcionamiento ordinarios. No es que se malverse, pero sí que se dedica a gastos pues, que deberían cubrirse de otra manera, ya que lo que la gente da para las obras de caridad del Papa debería ir dedicado a eso. Respecto al piso de Bertone,
el cardenal Bertone, nosotros publicamos hace un año que tiene una cuenta de 60 millones de euros en el Banco Vaticano a su nombre, no ha utilizado el dinero de sus ahorros para reformar un ático de 700 metros cuadrados, sino que ha recurrido al dinero de la Fundación para el Hospital Bambino Niño Jesús, que es un hospital pediátrico para niños enfermos, ¿no? También se llega a afirmar que la Iglesia habría invertido en la industria del porno. ¿Qué tiene que decir de esto? No es que haya invertido en la industria del porno. Lo que yo he podido leer, ya llevo el libro avanzado, es que la televisión eslovena, de la Conferencia Episcopal Eslovena, compró contenido pornográfico y lo emitió en la televisión. No es que haya invertido en la industria del porno, sino que ha dado difusión a contenido pornográfico, que no deja de ser menos grave, sin duda. Lombardi, el portavoz de la Santa Sede, asegura que lo que se publica en estos libros, tanto en Avaritia como en Vía Crucis, no hace sino dar más detalles de todo lo denunciado ya por la comisión creada por el Papa para reformar las finanzas del Vaticano. ¿Está usted de acuerdo con esta aseveración? No podemos saberlo porque lo que denunció la comisión, probablemente el señor sacerdote Federico Lombardi sabía lo que había, pero esa denuncia que hizo la comisión la hizo en privado, la hizo al Papa, y lo que ha ocurrido ahora es que esos datos han salido a luz. Es una redundancia, ¿no? Pero que salgan a luz, que ya los hubieran entregado al Papa, no significa que no tengan interés informativo, ¿no? Los autores de ambos libros aseguran que lo publicado en ellos es la demostración de las dificultades que está teniendo el Papa con la Curia Vaticana y cardenales y con los obispos más aburguesados, que está teniendo problemas para que estos acepten perder sus privilegios. ¿Cree usted que esto es cierto? Sí, en esa misma línea nosotros creemos que el principal beneficiado por todas estas filtraciones es el Papa Francisco, que tiene un impulso extra de legitimidad y de oxígeno para proceder a la limpieza que ya comenzó Benedicto XVI, pero no pudo terminar, y que sin duda él quiere terminar, de la limpieza de las maltrechas finanzas vaticanas, ¿no? Gabriel Ariza, en su carta, publicada hoy mismo, insinúa que el papel de topo ejercido por este sacerdote español, Lucio Vallejo Balda, podría estar en consonancia con el Papa para denunciar los abusos, para denunciar... ¿En qué se basa para si pudiera estar en consonancia con el Papa, no podemos saberlo y no podríamos nunca demostrarlo. Lo que sí que sabemos y lo que comentaba es que el principal, insisto, Vallejo Balda no puede ser el objeto de la información porque no es más que una anécdota el hecho de que él haya violado el secreto que haya violado presuntamente y lo haya hecho público, sino que la gravedad de las cosas que se han hecho públicas hace que no sea más que una anécdota ese asunto. Pero sí que es cierto lo que decía, ¿no? que el principal beneficiado es el Papa, con lo cual el Vallejo Balda lo que ha hecho, quizá después de 2 años investigando, 2 años accediendo a documentos secretos sobre las finanzas vaticanas, ha visto un montón de cosas que ha visto que no han cambiado, ¿no? Decía él hace unos días que todo cambia para que nada cambie. Quizás se haya dado cuenta que si no hay una explosión controlada, una detonación controlada de esto, no sé si con la bendición del Papa o no, insisto que no se puede saber, pero parece que Sin embargo, era su protegido, ¿no? O sea, el que más defendía a Vallejo Balda era el Papa Francisco. El Papa ha defendido varias veces públicamente a Vallejo Balda cuando ha sido cuestionado por la prensa italiana. El Papa tiene un cariño especial a Vallejo Balda, él le promocionó y le encargó tareas concretas. ¿Y cuál cree usted que ha sido el papel de Chauqui? Porque es muy polémico, se está diciendo incluso que podía ser un espía. ¿Cree usted en estas teorías o cree que realmente...? Chauqui es una persona con gran acceso al poder político y al poder empresarial en Italia. Es una persona a la que en palabras del propio Vallejo Balda, si tú le pides una cena hoy con el primer ministro, la tienes. Y es una persona controvertida, es una persona que entró al Vaticano, fue muy cuestionada, trabajaba en la Casa Santa Marta y muchos monseñores, muchos cardenales cuestionaban sus formas muy diferentes a las tradicionales del Vaticano. Ellos se distanciaron, se enfrentaron y no podemos saber cuál es su función, pero sí que es verdad que casi todas las acusaciones que pesan sobre Vallejo parten de la propia declaración de Chauqui, con lo cual... Por último, señor Ariza, ¿hasta qué punto cree usted que estos escándalos, que se conozcan todos estos escándalos relacionados con el Vaticano, benefician o perjudican a la Iglesia? Porque es verdad que habrá mucha gente que podrá perder su fe, que decidirá dejar de donar dinero a la Iglesia, pero por otro lado también a lo mejor redunda en un bien mayor, ¿no? Hay mucha gente buena que sufre con esta información, lógicamente, y que probablemente le puede ayudar a fortalecer su fe, porque el centro de la fe no debe ser la santidad de los pastores, que sin duda ya se ve que no son santos porque son personas, sino el centro de la Iglesia, que es Jesucristo, ¿no? ¿Benefician? Yo creo que en el corto plazo puede perjudicar, puede parecer que haga daño a la imagen de la Iglesia, pero va a ayudar a que todo esto se limpie y la imagen de la Iglesia se reconstruya. Clarísimo, señor Ariza. Pues muchísimas gracias. Esperamos poder contar con su presencia para seguir todos estos escándalos. Gracias y buenas noches.
Es jueves, tiempo para nuestra sección El Corruptómetro. Nos acompaña Jean Palató, Juan Ignacio Fuster Fabra, a quien ya saludamos. Señor Fuster Fabra, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy no va a ser una sección de corrupción propiamente, sino que le requerimos por sus conocimientos en Derecho Constitucional. Empecemos por lo primero. El Tribunal Constitucional ha decidido no adoptar medidas cautelares, va a permitir que se debata, que se vote esa moción del Parlamento catalán en la que se va a debatir, se va a votar, si se inicia ese proceso de desconexión con España. En primer lugar, ¿qué le parece esta decisión? Pues tengo dos sensaciones. Una, como abogado me la esperaba, porque obviamente hay que conocer un poco la ley para saber que efectivamente lo que ha sucedido es algo que ya viene previsto en la ley, ya que las medidas cautelares en este caso que se han solicitado no pueden entrar a debatir el fondo del asunto, y ha sido la conexión que ha habido entre el recurso que se ha presentado por parte de los tres partidos políticos. Lo que se ha pedido en la medida cautelar era debatir el fondo, y ese ha sido quizás un poco, vamos a llamarle no el error, pero sí la cuestión que ha hecho que el Tribunal Constitucional diga que efectivamente no puede entrar a resolver una cuestión cautelar cuando es una cuestión de fondo. Es decir, que estaban mal planteados los recursos de amparo. No es que estuvieran mal planteados, es que no se podían plantear de otra manera. Al final, la última finalidad es que no se celebre ese pleno, que no se hable de esas cuestiones, y se pide que esa demanda, que es la principal y que es lo que se está solicitando en el amparo constitucional, pues se establezca como medida cautelar. Se solapan dos figuras, y como abogado no me llama la atención, como ciudadano esperaba y deseaba en algún momento que esto no se produjera. Y usted, está hablando como ciudadano, como letrado, si hubiera sido magistrado del Tribunal Constitucional, ¿habría adoptado esta misma decisión? No se podría adoptar otra medida. Es decir, si me pusiera en el papel de los magistrados, efectivamente, uno no puede entrar a discutir acerca de la última ratio de esa demanda que se ha planteado. Es decir, de esa última petición que se hace, que es que no se celebre, no se puede llegar a discutir el fondo del asunto, que es este, en las medidas cautelares. Tiene que estar totalmente diferenciada, y como magistrado no podría haber hecho otra cosa. Es decir, que se entiende que haya sido por unanimidad, no les quedaba otra opción, ¿no? Efectivamente. ¿Cabe recurso por parte de los partidos, Ciudadanos, Partido Popular, PSC, que han solicitado esas medidas cautelares? Es que ya no es plantearnos si cabe o no recurso, es que las medidas cautelares tienen una finalidad, esta finalidad no se ha cumplido. El Tribunal Constitucional solamente en algunos casos muy particulares, como son desahucios o personas en prisión con unas condenas breves, sí que establece la posibilidad de estas medidas cautelares. Pero en este caso recordemos que además es el día 9 cuando se va a celebrar este pleno. Diría que es casi materialmente imposible que se tramitase un recurso, que se estudiase y que se diese marcha al mismo. Entre otras, porque además, como hemos dicho, las medidas cautelares no pueden entrar a discutir una cuestión tan fundamental como es el fondo de las demandas que han planteado. Señor Fuster Fabra, previsiblemente el lunes, ese 9 de noviembre de la semana que viene, veremos por primera vez en la historia, nuestra historia, la historia de la democracia, una Cámara autonómica debatir si una parte de un territorio se puede desconectar de otra, de la que pertenece de España. Si se aprueba la moción, ¿será entonces el Gobierno cuando actúe? Cuando debería actuar. Creo que es muy importante que en este caso todos los poderes del Estado, y en particular el Poder Ejecutivo, que es el que tiene el Gobierno y el que tiene que velar y controlar en este caso, que se cumpla también con la legalidad dentro del marco de sus competencias, esté muy atento y vea qué es lo que se habla en este pleno, vea qué es lo que se debate y cómo se formula, en qué manera y de qué forma. ¿Por qué? Porque ahí va a ser cuando determinemos si exactamente se está incurriendo en un ilícito, si se está incurriendo en una proposición de sedición, en una proposición de separación de un territorio. Que dependiendo de lo que se debata el lunes, el Gobierno podrá actuar de una manera o de otra. Efectivamente. ¿Y cuáles son, vamos a imaginarnos varios escenarios, cuáles podrían ser las posibilidades, dependiendo de lo que se debata, qué herramientas, qué instrumentos tiene Mariano Rajoy, tiene el Gobierno, tiene el Estado para hacer frente a este desafío? Porque él ha dicho que tiene los mecanismos, pero nunca dice cuáles. Efectivamente, porque se encuentra exactamente que, igual que todos los analistas, abogados, juristas, estamos expectantes. Es la primera vez que sucede en la historia de la democracia, y con las armas que tenemos y con las herramientas que disponemos, pues va a ser muy complicado. ¿Qué vamos a aplicar? ¿Un 155 del Código de la Constitución Opciones, española? vamos a hacer un poco de Vamos a aplicar el Código ciencia Penal. ficción. ¿Se podría aplicar el 155? Sería una opción. Se pueden aplicar tantos artículos, hasta el artículo número 8, que se ha llegado a manifestar, saquemos los tanques a la calle, pero es que hay que medir mucho todas las acciones que se puedan tener a cabo con respecto a este pleno, y hay que, obviamente en este caso, medir y sobre todo ponderar cuáles son las fuerzas y en qué momento las va a plantear. Y si nos ceñimos a las palabras del presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy, que ha dicho hoy que tiene los instrumentos, pero que la respuesta va a ser proporcionada, va a ser legal, va a ser comunicada, con todas esas pistas que ha dado el presidente del Gobierno,
¿qué barrunta usted que podría hacer el Ejecutivo? Es que realmente me resulta complicado. Es que me gustaría poder decirle exactamente cómo se va a poder realizar y cómo se va a poder ejecutar. Sí que es verdad que espero que en este caso también la Fiscalía esté muy atenta, esté predispuesta y sobre todo pues atenta, no puedo definirlo de otra manera, a lo que suceda en este pleno para que el Gobierno y la Fiscalía puedan actuar en consecuencia si encuentran indicios de delitos. Ya no le insisto más, pero por último, ¿qué cree usted que va a pasar el lunes y el martes? Porque Rajoy ya ha anunciado que va a convocar un Consejo de Ministros urgente, que va a recurrir inmediatamente, pero ¿qué cree que va a pasar? ¿Cree que los independentistas van a seguir adelante con su desafío y van a darle argumentos al Estado para actuar con fuerza, o cree que se va a quedar en nada? Lo que sí que le garantizo es que habrá un titular. Y lo suficientemente grande que como no me lo va a dar que... usted. No se lo puedo dar porque no sé lo que pasará, pero sí que es verdad al final que en este tipo de sucesos y en este tipo de circunstancias que son totalmente novedosas, creo que lo que puede suceder es que se van a medir mucho las palabras tanto de un lado, por la parte de los independentistas, como por el Gobierno. Y las acciones se medirán todavía más aún lo que pase en cualquiera de los dos lados. Clarísimo. Señor Fuster Fabra, pues le voy a pedir que no se marche todavía, le voy a pedir que permanezca unos minutos más con nosotros, porque vamos a hablar también en el apartado de deportes, para hablar del desafío que ayer el Barça y parte de la afición lanzaron a la UEFA con la exhibición de más de 30.000 esteladas en el Camp Nou. No se marche, gracias. Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. Antes de pedir la valoración al señor Fuster Fabra de lo ocurrido ayer, cuéntanos qué pasó exactamente. Bueno, pues lo que pasó fue un nuevo desafío independentista en el Camp Nou, un nuevo acto político en el feudo azulgrana. Recordamos que la UEFA ya sancionó al Barça en dos ocasiones. Primero, por la final de la Champions, hace apenas unos meses, en el pasado mes de junio, ante la Juventus, en el que se mostraron esteladas en las gradas de ese feudo de la final. Posteriormente hubo una segunda sanción después de que ante el Bayer Leverkusen se volvieran a mostrar esteladas, y en este caso el Barcelona permitió el reparto de 30.000 banderas independentistas, de 30.000 esteladas en los alrededores del Camp Nou, que se mostraron en las gradas del estadio antes del partido ante el Bate Borisov. Clarísimo. Señor Fuster Fabra, ¿es punitivo lo que ocurrió ayer en el Camp Nou, a sabiendas de que no es la primera vez, a sabiendas también de que estaban siendo observados por todo el mundo y a sabiendas de que no es una enseña legal? ¿O es libertad de expresión, como decía, por ejemplo, Bartomeu? Pues lo vamos a enfocar de dos maneras. En primer lugar, con la UEFA. Respecto a la UEFA, sí que va a ser sancionable. La UEFA ha estado persiguiendo en numerosas ocasiones que, ojo, no se está prohibiendo la libertad de expresión. Lo que se está prohibiendo es que, de acuerdo con los estatutos y con los criterios que maneja la UEFA y, en este caso, otras instituciones deportivas, es que no se politice el deporte. En esa cuestión no podemos hablar de una bandera ilegal, sino hablaremos de una bandera no oficial. Eso por un lado. Por otro lado, ¿que se vaya a sancionar por parte de la justicia ordinaria? Pues no, porque el mero hecho de que se exhiba una estelada no es ilegal. Puede que no sea oficial, pero no es ilegal. Por parte de la UEFA sí que se puede sancionar, de hecho ya se ha sancionado, y esto es un pulso entre el FC Barcelona y la UEFA. Es decir, que es punible. Sí, entonces en este caso, dado que es punible y que ha habido dos sanciones anteriores, a partir de ahora, el hecho de que siga habiendo esteladas, y de hecho cada vez más, ¿cuál es la sanción realmente a la que se pueden enfrentar? ¿Dónde está el límite? ¿Seguirá habiendo sanciones económicas? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, las sanciones se van a ir repitiendo hasta que en un momento determinado la UEFA pueda tomar una determinación, y es si quiere que este club siga perteneciendo a, y nunca mejor dicho, al club de la UEFA, ¿no? A la organización de la cual forma parte, y que debe acatar esas normas, que debe acatar efectivamente esas reglas en las cuales se especifica que aquellas banderas que puedan, o aquellos símbolos que puedan causar tensión, que puedan ir en contra de los sentimientos de cualquier aficionado o puedan generar violencia, que al final esto también es una cuestión que ha evaluado la policía y que por eso se han retirado en según qué campos banderas, tanto de un signo como de otro, de una forma o de otra, se han retirado. Pues la UEFA al final es quien tiene la última palabra y quien puede tomar la determinación de incluir o no incluir al FC Barcelona. Señor Fuster Fabra, ¿y pueden llegar a cerrarles el campo? Y en caso de que así sea, ¿de qué fechas manejaríamos? ¿Cuándo podrían llegar a sancionarles? ¿Qué plazos manejamos? Me gustaría decirle que sí que podrían cerrar el campo, pero es que las reacciones que hemos visto en los medios de comunicación es que la UEFA, en vez de coger más energía y de ser más taxativa en este asunto, hemos visto todos que se han relajado bastante, han decidido no echar, y valga la expresión, más leña al fuego. Entonces, en este caso, el Barcelona ha habido un cambio de estrategia. Inicialmente, cuando cayó la primera sanción, el Barcelona decidió no recurrir, decidió
enfriar la situación no enfrentándose a la UEFA. Sin embargo, a raíz de esa segunda sanción sí ha permitido ese reparto de esteladas. Este cambio de actitud, este pasar un poco al ataque, ¿cree que puede ser a nivel puramente jurídico beneficioso para el Barça? No es beneficioso, y además matizaremos una cuestión. Estas actuaciones no están orquestadas directamente por el Fútbol Club Barcelona, sino por asociaciones, por peñas, por organizaciones que no tienen que ver directamente con el club, pero que aprovechan esa dejación de funciones que tiene el Fútbol Club Barcelona y permiten que suceda esto. Del mismo modo, sabemos que existen querellas, bueno, en este caso demandas que se han planteado ante la justicia ordinaria contra la UEFA por una supuesta ausencia de libertad de expresión y ausencia de derechos humanos en el campo, cuando es totalmente surrealista, porque si nos ciñéramos a la Carta Olímpica, por ejemplo, o de otras instituciones u otros organismos, se ve claramente que la politización del deporte es lo que se está prohibiendo. Pues clarísimo, muchísimas gracias, señor Fuster Fabra, y hasta la semana que viene. Gracias, buenas noches. Juanma, los deportes. Seguimos. Sí, seguimos con los deportes, y en este caso lo que vamos es a hablar puramente de fútbol. No sé si podemos verlo exactamente, después de las esteladas, exactamente estamos viendo el otro asunto del día, también relativo al corruptómetro, más o menos, debido a que finalmente Karim Benzema va a ser imputado por la justicia francesa, y le estamos viendo con Valbuena, con su amigo Valbuena, con el que tanto tiempo compartió en la selección francesa. Bueno, pues finalmente Karim Benzema ha sido imputado por ese delito, esa supuesta colaboración en la extorsión sexual a la que está siendo sometido el centrocampista del Olympique de Lyon y de la selección francesa. Este asunto está causando muchísimo revuelo en Francia, donde esta mañana Benzema, después de declarar durante más de 12 horas, ha salido finalmente hacia Madrid. Lo podemos ver justo a continuación, saliendo de la audiencia de Versalles, se está subiendo ese coche tapado. No ha querido Benzema, no ha querido Karim ser visto por las cámaras francesas, que finalmente sí le han captado al salir de los juzgados. Y también el diario Marca, en estas imágenes que vamos a ver justo ahora mismo en pantalla, le ha captado hace apenas 3 horas, un poco más de 3 horas, llegando a la terminal 1 de Barajas, de un vuelo internacional, saludando a los operarios que le han trasladado. Bueno, pues Karim Benzema no ha querido hacer declaraciones al llegar hasta Madrid, y finalmente está imputado, como decimos, y todavía estamos a la espera de saber cuál es la causa penal a la que podría enfrentarse. Lo que sí se han transmitido los medios galos es que se puede enfrentar a una pena de hasta más de 5 años, que precisamente por eso el seleccionador francés Didier Deschamps no ha convocado ni a Benzema ni a Valbuena para los próximos partidos internacionales. El auto del juez especifica que Benzema tiene que dejar de tener contacto con todos los imputados en esta causa. Precisamente por eso ha sido por lo que no ha decidido convocar a ninguno de los dos jugadores. En puntopelota.es estaremos muy pendientes de la actualidad al respecto, y también en Punto Pelota, en apenas unos minutos, podrán saber la última hora de este caso, e incluso lo que están diciendo desde los medios franceses, con escuchas que se están empezando a divulgar de Karim Benzema en este asunto. Vamos a lo puramente deportivo. En el Barcelona, más allá de las esteladas, lo que ocurrió: ganó el Barcelona 3-0 con una gran actuación de Neymar, que hizo doblete, con una gran actuación de Luis Suárez. Parece que Messi no se le echa en falta, a pesar de que siga sin estar recuperado y a pesar de que no pueda llegar al Clásico. El Valencia volvió a caer, se complica mucho su futuro en Champions League, y después de este partido que estamos viendo y de esta actuación del Barcelona, salió a hablar Dani Alves de esto que vamos a ver justo en pantalla: cómo quedó el vestuario del Getafe, del Coliseum Alfonso Pérez, después de esa fiesta de Halloween que se montaron los jugadores azulgrana en el feudo del sur de Madrid. Bueno, pues fue muy comentado, parece ser que hicieron bastantes destrozos, y ayer Dani Alves dijo que esas manchas, que esos destrozos,